me llamo Rosa María Galindo Solé. De pequeña decía que de mayor quería ser actriz y granjera. Y actriz es a lo que me he dedicado durante 20 años de mi vida. De hecho, todavía mi subsistencia está basada en una escuela superior de arte dramático que se llama Eolia, que cofundé hace 22 años en Barcelona. Pero luego mi corazón se ha ido hacia la naturaleza, hacia mi asignatura pendiente de granjera, que en realidad no va de granja, va de libertad y de una vida compartida con caballos que han sufrido maltrato, abandono y que gracias a reconectar con el medio natural consiguen conectar con su resiliencia, con su esencia y recuperar la salud. Sí, hubo un momento en que yo estaba en una crisis existencial. Seguramente era un momento para cerrar una etapa o dejarla en un estado menos activo y abrir la siguiente. Entonces confluyó el hecho de que yo me había ido a vivir fuera de Barcelona porque me regalaron un perro que si no iba a sacrificio. Eso fue un compañero mío, Carles Sabaté, que estábamos trabajando juntos con Dagoll Dagom, y vino al teatro con la cajita y la perrita. Y yo en principio tuve como un rechazo de decir, uy, un ser vivo que va a depender de mí en este momento en que yo soy como muy autosuficiente. Y él, me acuerdo que me miró a los ojos y me dijo, ya verás, te cambiará la vida. Y yo digo, jolín, pues sí, porque ahí empezó, yo creo, la semilla de la Fundación Miranda, de esta etapa de esplendor teatral en teatro musical, pues pasé a un momento de más introspección, más reflexión por situaciones de la vida. Y bueno, luego se dio la circunstancia que por mi recorrido familiar tuve la oportunidad de acceder a una finca y allí yo enseguida dije, bueno, aquí tienen que haber burritos o caballos, y empezaron a llegar. Entonces nunca hubo un plan de vamos a hacer este proyecto con esta estructura, con este plan de viabilidad, sino que era un poco sentir que se tenía que evolucionar y andar en esa dirección sin saber muy bien hacia dónde. Pero enseguida llegó como, bueno, esta forma de Fundación Miranda, y yo creo que la oportunidad fue que empezó como un proyecto familiar y de vida. Luego, bueno, esto se cofundó con Maurici Biosca, mi expareja, el padre de mi hijo, y luego la familia se transformó y hace 7 años estoy yo, digamos que con el timón ahí bien cogido, sola, y poco a poco la fundación ha crecido mucho y ahora más que sola estoy muy bien acompañada porque somos una comunidad enorme de personas vinculadas con el bienestar de los caballos, de las personas y de la naturaleza. Bueno, la Fundación Miranda nace en marzo del 2008, aunque ya se venía gestando un par de años antes, y siempre ya con la misión, los valores y la visión, ¿no?, de difundir, divulgar y proteger el conocimiento y el bienestar de los caballos, de las personas y de la naturaleza. Entonces empezamos recuperando y rescatando caballos que vienen de abandono y maltrato. ¿Cómo los recuperamos? Pues conectándolos de nuevo con su medio natural, con su contexto etológico, que es el espacio. Son animales gregarios y claustrofóbicos, necesitan espacio y grupo para tener bienestar, si no, no podemos hablar de bienestar. Y bueno, al reconectar los caballos con el medio natural y gestionar grandes espacios naturales, nos damos cuenta de lo que aportan ellos a la naturaleza, que es el mantenimiento de espacios abiertos, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, ¿no?, que el país se está forestalizando. Me acabo de inventar una palabra, pero creo que encaja muy bien con lo que estamos viviendo, en un momento además de cambio climático y sequía muy grave, gran peligro de incendios. Entonces el caballo es un agente de conservación del territorio, manteniendo espacios abiertos, incrementando la biodiversidad y haciendo prevención de incendios porque mantienen el sotobosque en un equilibrio ecológico y recuperan hábitats y ecosistemas muy importantes para la fauna amenazada. Esto siempre que la gestión se haga de una manera consciente, ¿no? Y no siempre la ganadería extensiva se hace de manera consciente. Entonces,
Bueno, ahí descubrimos el valor de los caballos para el medio natural y después llega el darnos cuenta de cómo estos contextos de naturaleza de gran calidad con los caballos que también tienen una calidad de vida porque viven en plenitud, pues son una gran inspiración y un recurso positivo también para la salud de las personas. Igual que se habla de baños de bosque, pues podemos añadir el caballo en el baño de bosque y tenemos caballos, bosques y salud, ¿no? Entornos de gran calidad para las personas donde además la presencia del caballo transforma el paisaje en algo mucho más grande. En el Parc del Garraf y la comarca del Garraf, en el municipio de Olivella, estamos pastando en total unas 900 hectáreas. Ahí no podemos tener muchos caballos, hay 27 porque el recurso hídrico es escaso, ¿no? Hay dificultad con el agua, pero hay un riesgo muy elevado de incendio. De hecho, se nos quemó una finca este verano con los caballos ahí que tuvimos que evacuar. Gracias a esto tenemos un protocolo también para caso de incendio y además los caballos no son tontos, no se van a las llamas y bueno, súper bien. La experiencia de grupo además de personas fue maravillosa. Y bueno, allí tenemos incluso estudios avalados por la Universidad Autónoma y por el Parc del Garraf, donde está todo medido y registrado y monitorizado el impacto positivo de los caballos en la vegetación y en la prevención del fuego, porque allí hay una gramínea, una planta que ha colonizado toda la estepa mediterránea, que es el carrizo, en catalán carritx o cars, en castellano creo que es carrizo, que no hay ningún animal que se lo coma. La cabra lo muerde un poquito, pero más para probar que para devorar. Y el caballo basa su alimentación, bueno, una importante parte de su alimentación es el carrizo. Y claro, esto hace que sea muy importante para mantener a raya esta planta, que si no lo que hace es acabar con la biodiversidad vegetal, porque solo hay carrizo. Entonces, gracias a los caballos, pues las semillas de otras plantas se propagan. Nosotros estamos trabajando también con el parque en siembra regenerativa, en cercados de exclusión, para favorecer que se expandan otro tipo de plantas que están casi eliminadas por la presencia arrolladora del carrizo. Y esta planta es muy peligrosa en caso de incendio porque si nadie se la come, en vez de verde, lignifica y queda como algo para prender. Es como si tú tienes la hoguera preparada. Y gracias a los caballos se mantiene siempre el brote verde y se disminuye la carga de vegetal combustible. Luego, además, lo que hacen ellos al caminar es ir erosionando e incorporando al suelo los restos de poda y de gestión forestal que, si no, con el clima de Garraf tardarían décadas en degradarse. Y eso también es peligroso cuando hay incendios, porque tienes leña allí para que arda. Y además abren espacios, recuperan patrimonio, porque han encontrado pues, campitos que estaban perdidos en medio de la vegetación, caminos, fuentes, pozos. Bueno, son un auténtico cómplice en la conservación y en la biodiversidad. Ahora estamos en un espacio protegido de interés natural de la Red Natura 2000, que es la Serra de Catllaràs, justamente en una finca llamada Pla de l'Orri. Es la finca como menos grande que tenemos, son 103 hectáreas, pero aquí nació el proyecto, es la sede primigenia de la Fundación Miranda. Y lo que tiene este espacio es que, primero, de aquí no nos pueden echar, en principio, y después, o sea, lo tenemos como algo propio, porque tanto mi expareja como yo lo tenemos cedido a la Fundación en usufructo, y el pasto es muy rico aquí. Entonces, aquí hemos hecho proyectos de conservación del urogallo, hemos hecho conservación de, no sé cómo es en castellano, en español, mulleras calcáreas, que son únicas en Europa, como nacimientos de agua, que lo que hemos hecho es perimetrarlos para que los caballos no puedan acceder y que beban en un abrevadero que nace de allí el agua, pero que no están con las patas erosionando. Así hemos recuperado especies vegetales y cuidamos también la salud de los pastos haciendo transhumancias, rotaciones, para que no se sobrepaste el lugar. Es decir, que el caballo es un agente de conservación, igual que cualquier gran herbívoro,
y es urgente que se reconecten con el territorio porque se extinguieron. Entonces la manera de suplir lo que es la función ecológica del caballo prehistórico, digamos, es pues la reconexión del caballo doméstico con la tierra, pero de una forma consciente, ¿no? El humano tiene una parte importante en cómo gestiona esta presencia de los herbívoros, porque si no, tú puedes erosionar, sobrepastar, empobrecer. Ahora aquí tenemos una campaña muy importante, ecológica, que es de retirada de una especie que es el senecio, Seneci del Cap, que esto es una especie invasora que en pocos años está colonizando, no, invadiendo todos los pastos de Pirineo-Prepirineo en Cataluña. Y esta especie no tiene depredador porque es tóxica para los animales y para las personas. Además no deja crecer nada alrededor por esta misma toxicidad y va muy deprisa, un crecimiento exponencial. Las administraciones todavía no tienen un plan de acción para afrontar esta situación y esto, si no se hace algo más que nuestras jornadas de voluntariado ambiental, va a transformar gravemente el paisaje, la economía y la sociedad. Porque imagínate un territorio donde ya no haya pasto. Así que ahí tenemos muchos retos para este cambio climático. Esto es fruto de la globalización, es una semilla que viene de Ciudad del Cabo, no debería estar aquí y bueno, aquí la tenemos. Estamos como muy acostumbradas y culturalmente, ¿no? Conocemos el caballo, es como un ser muy próximo al humano, históricamente. De hecho, tenemos una deuda histórica con ellos y casi que lo podemos dibujar con la montura puesta, las herraduras, metido en una caja, comiendo grano, ¿no? Pienso 3 veces al día, igual que nosotros, pero en realidad el caballo es herbívoro, no debería comer grano, debería pastar mínimo 16 horas al día. Su sistema digestivo y motor está diseñado para mantener la salud de esta manera. Cuando tú privas al caballo de movimiento, lo conviertes en un ser dependiente, que no lo es, y en un enfermo crónico. Un caballo sano se comporta de una manera muy centrada, muy equilibrada, hace grupos familiares con un orden sistémico impresionante, que eso facilita que tiene muchos mecanismos agonistas y de reconciliación. Es decir, que lo que más desea el caballo, como cuenta nuestra admiradísima Lucy Rees, a quien debo parte de la inspiración de este proyecto, el caballo pues, lo que más desea en el fondo de su alma es vivir en paz. Como animal de presa, le encantan los espacios abiertos, aunque hablamos de bosque y caballos, condenarlo a vivir en un lugar solo, emboscado, no es bienestar, porque necesita divisar si se acerca un depredador, es decir, tener perspectiva, tener una miranda de algún modo, ¿no? El caballo anda, cuando tiene la posibilidad, unos 40 kilómetros al día, no a galope, sino tranquilamente. Anda para pastar y pasta para andar, porque de ahí extrae su salud. Tiene mucha vida social, los ves continuamente haciendo grooming, rascándose, haciendo masaje, higiene, luego se capiculan para espantarse las moscas con la cola, simplemente estar cerca de sus compañeros, establece vínculos de amistad impresionantes. Es un animal nocturno, es un ser que se activa más de noche y durante el día descansa, aunque no tiene este concepto nuestro de me voy a dormir y duermo 8 horas, sino que es como más cabezadas, ¿no? Y siempre con individuos del grupo acostados y individuos de pie. O sea, yo he visto caballos roncando en el suelo, pero siempre con parte de su manada atenta por si hay algún peligro. El caballo necesita poder huir, que es lo que haría en un primer momento, o luchar en su defecto. Y cuando los encerramos, no pueden ni huir ni luchar, y esto los condena a un estrés postraumático y a una carga traumática, que se puede manifestar de varias maneras, pero las más habituales son desarrollo de estereotipias, tragar polvo, porque si no pueden comer, el reflejo de estar, pues es sorber lo que hay en el suelo, luego morder la madera para descargar la tensión que produce el estar, un ser que necesita huir, es claustrofóbico, estar encerrado es un maltrato. Y esto cada vez está más
difundido, cada vez hay más proyectos que, aunque nosotros somos pioneras, hace 15 años nadie hablaba de free horses y ahora es un hashtag mundialmente famoso, y hay muchos pequeños proyectos que se han inspirado en nuestro paradigma o nuestra visión, y luego también bueno, que es algo que se puede manifestar en el interior de una persona, igual que me pasó a mí, y es fantástico que esté pasando esto. No es como una taca d'oli, que decimos en catalán, una mancha de aceite que se va haciendo grande y que es muy positiva. Pero todavía, por ley, aquí está permitido que un caballo esté aislado y solo. Su creencia, la del caballo, es: voy a morir si estoy solo, porque me falta la manada, que es la base de mi supervivencia y mi defensa. Y luego también está permitido por ley tener un caballo en una caja, en un box de 3x3 oscuro, y que no salga nunca. Entonces, ya desde el Departamento de Acción Climática, Alimentación, Agenda Rural, estamos colaborando un poquito y hemos hecho un protocolo o un manual de buenas prácticas que tienen colgado en la web con recomendaciones que, a mi entender, tienen que acabar siendo obligaciones por ley para cualquier persona que quiera tener caballos o compartir su vida con caballos. Yo creo que se maltrata a veces por amor, por desconocimiento, porque tendemos a proyectarnos, ¿no? Y entonces es pensar que el otro no tiene la fuerza para superar la dificultad o su resiliencia. Entonces tendemos a binomios no empoderadores, sino al pobrecito. Pobrecito, tú estás por debajo de mí, no estamos de igual a igual y no te estoy empoderando. Y eso lo puedes transponer a la educación, a los vínculos de pareja, a todo. Por eso a mí me apasiona el proyecto de la Fundación, porque no somos ni un refugio ni una protectora, sí que estamos en bienestar animal, pero en realidad somos un proyecto con una mirada muy transversal que conecta todas las capas de la vida. Y luego yo también creo que se maltrata a los caballos a veces por economía, porque si el dinero es tu motor ya no empatizas, da igual, es lo que te va a guiar. ¿Qué guía tu vida? Ahí tienes una respuesta de todos tus actos, cuáles van a ser. Y en realidad yo siempre digo que cómo tratamos a los animales, y en este caso de la Fundación a los caballos, pone en evidencia la sociedad que tenemos, la conciencia, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con la vida. Bueno, a veces nosotros colaboramos con otras entidades, como puede ser la ONG FADA, o ADE, la Asociación para la Defensa de los Équidos, con quienes hemos compartido rescates, hemos hecho acogidas. También el Departamento de Acción Climática, Área de Alimentación, Agenda Rural, pues a veces nos pide apoyo para que nos hagamos cargo de caballos cuando ellos hacen un comiso, pues de muchos caballos que están sufriendo un maltrato ya muy explícito. Tienen que estar ya muy mal para que se intervenga, por desgracia. Y allí hay una población de caballos que no saben dónde ubicar. Y entonces piden apoyo a otras ONGs y también a nosotros. Y aquí lo que faltaría es que nos apoyen, ¿no? Un poquito más. Pero serían como la fuente de llegada de los caballos, y luego también muchas personas, y sobre todo en momentos de crisis como el que vivimos ahora, post-COVID, etcétera, que nos llaman personas particulares muy angustiadas porque de repente no tienen los recursos para seguir sosteniendo la manutención de sus caballos, y a veces con vínculos fuertes. Y ahí pues intentamos, claro, no siempre podemos acoger porque también vamos muy mal de recursos económicos y de espacio. Aquí tenemos un grave problema en nuestro país de acceso a la tierra, y entonces lo que hemos creado es un proyecto dentro de la Fundación que se dedica a conectar estas personas con otras personas que tengan un poquito de espacio, fincas pequeñitas o no tan pequeñitas, y que estén buscando caballos para su territorio. Y ahí tenemos algunos casos de éxito de este maridaje que nosotros mediamos. Y bueno, el problema de acceso a la tierra se debe a que, aparte de que es un país que cada vez es más forestal y entonces no hay pastos, pues hay una competencia con la ganadería productiva
que hablo de la extensiva, que sería el mejor modelo, porque ya cuando es producción intensiva de carne, eso para nosotros es inadmisible, es un maltrato, es contaminación de acuíferos, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, aunque haya muchísimas personas que viven de esto y entendemos que hay que pasar por una transición, pero también creemos que se tendría que empezar ya a cambiar esto, porque no es sostenible, va a petar, ya está petando. El problema es que la administración nos está poniendo en inferioridad de oportunidades, porque el acceso a las tierras públicas pasa por las subastas, donde se puja económicamente para quedarte con un territorio. O si tienes que negociar con propietarios privados, tienes que pagar un arrendamiento. Y las ONGs muchas veces no tenemos estos recursos. Entonces, claro, los ganaderos productores de carne, hablaríamos de ganaderos de primer sector y ganaderas, porque nos obligan a ser ganaderas, de tercer sector, que producimos muchas cosas, pero no acaban en un plato. Pues ahí ellos tienen unas ayudas de la Comunidad Europea que interpreta y administra nuestro departamento desde Madrid, o sea, esto ya viene a nivel estatal y luego cada comunidad autónoma reinterpreta un poquito más, pero a día de hoy estamos así, sin ningún tipo de ayuda. Y con un sector con el que competimos por el acceso a la tierra que tiene unas ayudas del copón. Y ahí estamos, que nos están hundiendo. Mira, yo creo que para cómo tratar a un caballo maltratado tiene diferentes posibilidades, ¿no?, de abordaje. Entonces, para mí es muy importante la escucha, porque muchas veces en este vínculo de ayuda, yo te ayudaré, pobrecito, ahí no hay escucha, ahí hay proyecto mi necesidad de control, de ser útil, de realizarme en mi misión existencial, y yo creo que ahí es humildad, apertura, te veo, me tomo mi tiempo para escucharte antes de decidir cosas y a partir de ahí voy a acompañarte lo mejor que pueda. Entonces nosotros hablamos de libertad acompañada, no es te pongo en la montaña y ahí te apañarás, sino que vamos a revisar a los caballos diariamente, ponemos nuestra atención porque cuando tiene que venir un veterinario inmediatamente se le avisa, es decir, hacemos todo un proceso de acompañamiento. En algunos casos el cuerpo físico del caballo está ya tan modificado por el manejo anterior que no se va a adaptar nunca a un entorno natural abierto. Entonces hay que hacer algo intermedio con más acompañamiento del humano y ahí se llega a un modelo de bienestar muy digno. En otros casos pues es la montaña la que te sana y sí que tienes la opción de trabajar traumas que vienen derivados del manejo humano, del mal manejo humano, con doma natural, con comunicación natural, pero en mi experiencia lo que mejor funciona, y ahí te apartas, con humildad, sí, es decir, rompemos lo que es el antropocentrismo que aún es muy presente en nuestro modelo humano, y lo que hacemos es confiar ese caballo al resto de caballos, es decir, las otras manadas que son sanas, que viven en paz, que saben todo lo que se necesita para vivir en libertad y por eso son más sabios que nosotras, son los que van a transmitir ese conocimiento y van a poner los límites también al nuevo caballo que llega. Y ahí tenemos casos de éxito rotundo, sin nada de desgaste para las personas y con toda la confianza en que ellos saben. Yo creo que para que haya bienestar tiene que haber libertad. Ahora, puede haber una libertad con más o menos bienestar, porque tú puedes ser libre pero tener unas dificultades que te causen mucho estrés y poco bienestar. Por eso acompañamos. Sí, hay un montón de historias. Yo te diría que de los 80 équidos que viven en la Fundación a día de hoy, son 80 historias de vida que pueden inspirarnos para superar la dificultad y la adversidad. Y, por ejemplo, hay un caso que a mí me encanta, que es la historia de Indy, que de hecho ahora la he escrito en relato y esperamos encontrar una editorial pronto. Indy llegó a la Fundación porque lo iban a sacrificar porque era un caballo agresivo. Y nosotros, en 12 años de Indy, no hemos visto todavía ningún signo de agresividad.
Y lo que le pasaba a Indy es que estaba mal, estaba enfadado. Entonces, bueno, él nació en libertad, vivía con su madre y con su manada, cerca de una playa, en una finca muy grande. Y un día un señor compró a Indy, cuando Indy todavía era muy joven, para ser domado y ser montado, porque hasta los 7 años la columna y la estructura, el esqueleto del caballo se está desarrollando. Y tenemos la manía de corre en nuestra sociedad, entonces con 3 años ya hay que empezar a montarlo. Es un error porque su columna no está preparada para sostener peso. De hecho, sostener peso no es natural y por eso hay que hacerlo de una manera muy consciente, muy progresiva y muy respetuosa si se hace. Y bueno, a Indy lo que hicieron para domarlo fue separarlo de su manada. Eso es romper vínculos que son como los nuestros. O sea, no son inferiores, ni menos profundos, ni menos necesarios. Separarlo de la madre y de sus hermanos, de su manada, castrarlo y encerrarlo en un box, porque así controlaremos el proceso. Y salía del box solamente para darle cuerda darle vueltas en una pista con la cuerda, cansarlo y entonces domarlo. ¿Y qué pasaba? Que esto, si pillas un caballo que es introvertido, tímido, porque cada caballo tiene su carácter, como cada humano, pues a lo mejor lo que hace es desarrollar su mundo interior, hundirse y quedarse ahí hecho polvo, pero no. Indy es un caballo valiente y centrado, y lo que hizo Indy fue hacer honor a la fuerza de su manada y su aprendizaje infantil. Y ahí la vida en la montaña marca y da una capacidad de resistir la adversidad, una resiliencia muy potente. Entonces él lo que hacía era rebotarse, se rebelaba, se levantaba de manos, intentaba agredir a los que lo querían domar porque no podía huir. Entonces, ¿qué le quedaba? Luchar. Entonces él así no acumuló trauma. Por eso aquí no vimos ningún resabio en Indy, porque él liberaba el trauma luchando. Entonces, claro, tuvo tan buena suerte, mala suerte, como dirían los budistas, que en una de las levantadas de manos se cayó de espaldas, se fisuró el sacro y el veterinario recomendó que este caballo no fuera montado durante un año y no se fuera domado durante un año. Y el propietario dijo, jo, esto es mucho dinero, pagar un pupilaje en una hípica, trabajo y esperando sin poderlo montar. No es rentable, sacrificio. Pero ahí el criador de Indy, que aunque había vendido el caballo, pues apreciaba a sus caballos, pues contactó con nosotros y nos pidió por favor si lo podíamos acoger, que lo apadrinaba. Y así fue. Lo acogimos y, como os digo, nunca hemos visto el caballo agresivo. Lo que hemos visto siempre es un caballo muy centrado y muy valiente, que ahora vive en grupo, tiene su propio grupo. Como es castrado, no ha hecho un grupo natural, sino un grupo para la supervivencia. Está con otros machos castrados y yo creo que tiene mucho bienestar. Y es libre. Bueno, tenemos una deuda histórica con los caballos porque hemos llevado el caballo a la guerra sin preguntarle. Han muerto un montón de caballos en batallas, en luchas. Hemos condicionado su vida para que estuvieran a nuestro servicio, cuando el caballo tiene vida propia y aquí lo vemos. Con lo que cuando un caballo se te acerca en medio de una gran finca, de un espacio natural, eso tiene un valor enorme porque está decidiendo estar contigo ese rato. No hay obligación, ¿no? Pero los hemos obligado a tantas cosas, nos han dado tanto servicio y son seres muy fuertes que si no hubieran querido nos chafan y se van. Pero tienen un nivel de nobleza y de sensibilidad que los ha hecho en muchos casos adaptarse. Entonces yo siempre pienso que la Fundación Miranda y sobre todo este paraíso que es el Pla de l'Orri es un lugar donde las personas tienen la oportunidad de acercarse a los caballos desde el respeto en su entorno natural, no en el nuestro, y desde esta generosidad se abre un espacio de reconciliación entre especies, donde el humano puede reconciliarse con el caballo y viceversa. Y es lo que vemos en las visitas y actividades que hacemos aquí. Bueno, yo creo que cuando me emociono hablando de la Fundación es que, primero, es un proyecto al cual dedico mi alma y mi vida, porque creo en él y en que es necesario. Luego porque
estos seres con los que compartimos la vida me emocionan por cómo son y por todo el aprendizaje que nos brindan. Y luego porque veo tantas historias, ya no solo de caballos, sino de personas y caballos, tantos momentos de personas que pasan por aquí y que hacen descubrimientos de bienestar, cambios de vida, tienen revelaciones, tienen momentos de felicidad y de plenitud en sus vidas complicadas. Y eso me emociona también. Y veo historias de entrega, del voluntariado, piel de gallina, del voluntariado que deja su energía y sus horas al servicio del proyecto para cuidar la libertad de los caballos. Y tantas personas, ¿no?, que se han ido sumando. Pienso en las personas que nos acompañaron el primer año de transhumancia, desde aquí, desde el Berguedà, hasta el Garraf, hasta la playa de Vilanova, y para acompañar este primer grupo de caballos que iba del Pirineo hasta el Parc del Garraf por el antiquísimo Camí Ramader de Marina, una vía de transhumancia que varias entidades han ido recuperando y que los caballos de la Fundación Miranda devolvieron a la vida después de 70 años de silencio, y cómo estas personas nos siguieron en la iniciativa acompañando a los caballos de ramal, andando durante 12 días un montón de horas bajo la lluvia, con el barro, con una entrega que a mí me emociona, porque, no sé, que de repente haya personas que dediquen esta entrega a los caballos, ahí te das cuenta que es algo sistémico, que no es una idea mía, ¿no? Que era algo que yo canalicé, pero yo y otras personas, y que cada vez somos más. Bueno, nosotros, el área de personas, yo creo que es algo que está presente desde el minuto 1 de la Fundación, pero que este año es como un año de ponerle mucho foco, mucha atención, porque estamos en un momento en que las personas necesitamos volver a casa, volver a la naturaleza. Y ahí el tema de la pandemia lo ha puesto mucho en evidencia. Entonces hay un retorno al medio natural un poco vandálico, porque no hay educación ambiental suficiente y no hay normativa reguladora, que vuelvo ahí a la administración, ¿no? Hago un SOS. Pero bueno, al margen de esto, nosotros acabamos de crear una metodología que es recoger todas nuestras vivencias y experiencia acompañando personas, también en años de campamentos con adolescentes, con niños y niñas, nuestro trabajo en trabajo social con colectivos en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, hace 2 años pasaron por el Parc del Garraf 400 personas refugiadas de la mano de otra ONG, que es Apipacami, que nos pidió este tipo de acompañamiento entre caballos libres. Y yo creo que lo mejor que se pueden llevar estas personas es una semilla para su vida, como una dosis homeopática de cómo encontrar bienestar, un recurso positivo en el que pueden pensar o que pueden invocar para encontrar claridad, para sostener lo difícil que es vivir. Y bueno, con esta metodología nosotros queremos desarrollar, en concreto aquí en el Pla de l'Orri, algo que ya hemos experimentado con mucho éxito, pero que ahora queremos como proponer de una manera mucho más regular, porque está claro que este espacio es para compartirlo. Un poco si escuchas qué quiere el espacio, pues el espacio quiere ser un vórtice de conciencia, de buena gestión de la naturaleza, pero una naturaleza que invita a las personas desde la conciencia a formar parte del ecosistema, no excluyen a las personas, y donde puedes conectar realmente con una dimensión de paz, de intensidad, pero a la vez de ir más hacia tu esencia cuando paramos el ruido de la mente. Y bueno, trabajamos mucho con lo que es mindfulness, meditación, atención plena. Luego este método que le hemos llamado Miranda Free Horses Connection, que es cómo nosotros podemos acompañar, guiar personas en reconectar con la naturaleza y consigo mismas en espacios naturales donde habitan los caballos en libertad, porque ahí es donde puedes aprovechar el recurso que genera todo,
el medio natural, pero también los caballos, que te brindan un montón de oportunidades. A veces es curioso, pero ves cómo lo que necesitas trabajar o lo que necesita trabajar cada persona es lo que surge cuando está este encuentro con el caballo. Y lo que hacemos es nada, quiero decir, permitir que suceda, crear como allí el campo para que eso suceda, pero interferir lo mínimo. O sea, no es un trabajo de terapia, sino de escucha, de respeto, de acompañamiento. Para mí decir que haces terapia ya es ir como muy en una intervención que creo que no es necesaria, porque a veces la terapia se ha hecho no con los caballos, sino a costa de los caballos, desde mucho abuso. No siempre. Hay gente que trabaja a nivel terapéutico con mucho respeto y muy bien, si no generalicemos, ¿no? Bueno, tengo varias. A ver si soy capaz de explicar algunas historias de personas con los caballos. Bueno, recuerdo una visita. La visita es una actividad familiar donde contamos qué es un caballo que vive en libertad, ¿no? Cómo es un caballo que tiene bienestar en su medio natural. Y luego vamos a conectar con ellos. Bueno, hubo una señora que en el primer minuto, cuando se le acercó una yegua que tiene mucha habilidad en esta conexión con las personas, porque no todos los caballos quieren trabajar con las personas y algunos sí quieren, y ellos te lo muestran, o se acercan, o se van, o se quedan en la distancia. Y en concreto Prana, esta yegua arabita, fue directa a la persona. Y la persona que me estaba escuchando de repente la abrazó y empezó a descarga emocional, a llorar, y se quedó abrazada a la yegua toda la explicación. Se estuvo ahí mucho rato en lo que llamamos el tiempo caballo, que es una especie de atemporalidad donde nos quedamos todos imantadas, nadie se va y pierdes la noción del tiempo humano. Y bueno, es mi experiencia más parecida a creerme que el tiempo es lineal, el estar entre caballos, en el momento presente. Bueno, eso fue como wow, ¿no? Porque esta persona necesitaba eso, no escucharme a mí pegando el rollo. Luego, el caso de muchos adolescentes que han venido a hacer campamentos. Recuerdo el caso de una chica adoptada que su madre, bueno, estaba súper atenta, pendiente, como muy preocupada, ¿no? Y porque ella estaba en temas de trastornos de conducta, bueno, sin entrar en detalles, pero cosas un poco ya drásticas. Entonces estuvo aquí, estaba en un centro internada para sanar este proceso y vino aquí como con una excepción y bueno, aquí la verdad que como con Indy, no vimos a la persona con trastornos ni con problemas, agresividad, nada. Porque aquí ella nos dijo cuál era su verdadero nombre. Estuvo con los caballos y con los caballos se sintió aceptada, no juzgada, que formaba parte, seguramente cosas que ella necesitaba y que de alguna manera no había conseguido. Porque a veces, aunque haya mucho amor, bueno, sistémicamente está el amor ciego, está cuando antes me preguntaba si el caballo, ¿por qué se maltrata al caballo? Yo decía, bueno, a veces por amor, por desconocimiento. Pienso que tú necesitas lo mismo que yo. Yo tengo frío, te abrigo. Y el caballo tiene un pelo muy largo, ¿no? Entonces ahí humanizamos excesivamente. Y la historia de esta chica fue muy potente y su madre luego nos pidió que la pudiéramos tener aquí como si viviera aquí una temporada porque la había visto que la parte buena se potenciaba. Es como que el caballo es un potenciador de nuestra parte buena, del potencial disponible. Yo no sé si los caballos se sienten agradecidos o no. Yo lo que veo a veces son gestos de confianza en caballos que no confiaban en las personas. Veo renegociaciones de traumas, veo acercamientos entre especies y sistémicos y ahí veo sanación. Entonces la gratitud, no el agradecimiento, la gratitud forma muchas veces parte de los procesos de sanación y ahí yo siento mucha gratitud. Puede ser que yo estoy proyectando en los caballos porque al final, y esta es la magia, no somos caballos. Puede haber muchos susurradores que consigan, bueno, una cierta comunicación, pero en realidad, después de observar muchas horas, muchos días y de compartir mi vida con los caballos desde hace bastantes años, yo daría
lo que fuera por ser caballo durante un minuto y saber, de entrada, todos sus sentidos están tan preparados, son tan enormes, sobredimensionados al lado de los nuestros, que eso es una realidad que no podemos ni imaginar. Viven en otra dimensión, en otra realidad. Esa también es la magia, que estando cerca de ellos, por nuestra neurona espejo, por resonancia o por lo que tú quieras ponerle como palabra que te resuene más, hay un momento en que nos parecemos un poquito más. Y ahí la sensación de bienestar es cósmica, o sea, es indescriptible, es una experiencia. Los caballos pueden ser un espejo para las personas porque nosotros proyectamos y en el otro vemos cosas nuestras, ¿no? Y viceversa. Pero al final, a mí lo que me encanta es que el caballo es el símbolo de la libertad. Un caballo en medio de una montaña o cruzando un prado a galope, o, aunque galopan pocas veces, una manada compartiendo la paz del momento presente. Esto yo creo que te cambia la respiración, te la ensancha, te da un espacio interior de calma, que es la que ellos tienen. Los caballos a mí me han enseñado a trabajar mucho conmigo misma, a darme cuenta de muchos patrones y automatismos y no a culpar a los demás de eso, sino a trabajarme yo, ¿no? Soy responsable, yo puedo trabajar conmigo, no puedo trabajar contigo, cambiando yo transformaré mi entorno. Entonces, bueno, me han enseñado aceptación, soltar control, a confiar, a gestionar el sentimiento de culpa o de que yo podría haber hecho más o que de mí depende todo, ¿no? A soltar todo esto, todas estas creencias y a sentir más amor, a vivir más desde el corazón, a darme cuenta de que la perfección no tiene que ver nada con la naturaleza ni con la vida y que, bueno, cuando sale ahí el patrón, que va a estar siempre, poder dialogar con él en vez de creérmelo tanto. Eso es lo que me enseñan. Y me enseñan también a poner límites, porque los ponen, y de una manera muy clara. O sea, hablamos de la paz y de la calma, pero para llegar ahí hay que poner límites muchas veces. También me enseñan a compartir, a que la unión hace la fuerza, a ser una manada, a lo importante que es el orden de los sistemas, a qué es la belleza, qué es la trascendencia. Y no te miro a ti porque estoy mirando un cartel ahí, veo a una yegua que tenemos en el Parc del Garraf, Asia, que me mira así, que aunque el caballo tiene una mirada periférica, y eso también te lo enseñan, ¿no? A mirar así y no solo así enfocado, pues también enfocan un poquito y realmente es como, gracias, yo sí siento mucha gratitud con los caballos. Con los caballos, pero claro, con todo el pack, quiero decir, sus vínculos, el vínculo. Ahí me ha salido. Porque además el vínculo incluye los espacios y las personas. Es que no puedes diseccionar, es que nosotros estamos muy acostumbrados ya desde parvulario a que la maravillosa unidad con la que nacemos se empieza a dividir para aprender cosas, cuando ya sabemos todo en la unidad. Y esa separación hace que luego nos cueste mucho conectar conceptos y tenemos que recordar cómo conectar. Y el caballo te enseña esta unión y el vínculo. El vínculo yo te diría que es algo esencial en la fundación, porque creo que para los caballos es lo más importante. Hemos dicho que el caballo es gregario y claustrofóbico, pero yo te diría que necesita más la conexión con el grupo que el espacio. Las dos cosas, porque además si tú pones un grupo en poco espacio, ahí hay problemas, accidentes, golpes. El caballo es muy expansivo, pero el vínculo, que además es algo que no se respeta, porque destetamos a los potros con 6 meses, ya está, cuando el vínculo presencial, porque luego el vital es para siempre, pero el presencial físico de la madre y el hijo dura 5 años mínimo, antes de que el potro se emancipe y cree su propia manada o grupo de solteros.
separamos caballos que han estado juntos durante décadas porque decidimos que ahora no lo puedo tener o el caballo ya se ha hecho pequeño para mi hija que compite y ha crecido. Todo este poco apego en este sentido yo creo que no es positivo, que no nos hace crecer como con nuestros propios vínculos. Nuestros retos es encontrar un gran territorio, donde sea, porque ahora estamos en Cataluña, en 3 espacios distintos, que es Garraf, Alt Berguedà, Alt Urgell, pero estamos ya tirando la caña a otras comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, Extremadura, porque donde haya espacio vamos a ir. Somos caballos ahora ya, ¿sabes? Es donde irían ellos. Y bueno, también esperamos y confiamos en que haya un cambio de la administración en cuanto a facilitar nuestro acceso al territorio. Y luego otro reto es acceder a recursos económicos, nosotros nos sostenemos con personas que se hacen socias o apadrinan caballos y luego con las actividades que hacemos, pero necesitamos o doblar socios y padrinas o encontrar patrocinadores, encontrar subvenciones, que entren recursos económicos, porque como estamos tan en el día a día, tenemos falta de equipo para buscar todo esto. Y eso es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si no tenemos estos recursos, pues el día a día es más difícil, no podemos apoyar o desarrollar nuestras áreas y estamos en este momento que, como digo, empezamos como un proyecto familiar y de vida y ahora esto ha ido creciendo y requiere de una estructura más profesional, más como de empresa, aunque seamos una ONG, para sostener toda esta labor tan preciosa que hacemos.